Es un placer participar en este debate y el ángulo desde el que me gustaría intervenir brevemente es el ángulo jurídico, con referencia a las reglas del juego europeas. Básicamente para centrarme en una figura inexistente en derecho comunitario, bautizada con ligereza como ampliación interna, para justificar la permanencia en la Unión Europea en la hipótesis de que una región se escindiese de un Estado miembro. Y me gustaría dedicarle unos minutos, por lo menos, a algo que empieza a aclararse y a quedar establecido como doctrina europea, para entender de verdad cuáles son las claves de esta razón tan importante para limitar los afanes de secesión unilateral. Es cierto que no hay un precedente, pero los tratados europeos y la práctica institucional comunitaria nos permite encontrar un camino muy claro. En primer lugar, ningún territorio forma parte jurídicamente de la Unión Europea, sino como parte de un Estado miembro. Es decir, los Estados miembros conservan la competencia para definir su territorio, con limitaciones impuestas tanto por el derecho comunitario como por el derecho internacional público. En las distintas mutaciones de territorios de Estados miembros a lo largo de la historia de integración, se ha confirmado la vigencia de este principio, de la competencia nacional sobre el territorio. Y así el derecho comunitario ha intervenido sobre todo después para regular la aplicación de las políticas comunes una vez han sucedido estas transformaciones a nivel nacional. Y tenemos los casos de la salida de Groenlandia de la Comunidad Europea, en la que no hubo secesión de Dinamarca en 1982, o la secesión de Argelia de Francia para convertirse en un Estado tercero en 1962, y en el año 90 el caso inverso, la unificación de las dos Alemanias y la entrada, entre comillas, de la República Democrática Alemana en la Comunidad Europea. Por ello, yo creo que es muy importante establecer que las normas aplicables a una hipotética secesión de un territorio de un Estado miembro son las normas constitucionales internas. Y en ninguno de los actuales socios de la Unión Europea se regula de modo detallado esta hipótesis de secesión. En el caso español es al contrario, las normas son incontrovertidas. Y yo creo que se puede argumentar y se debe argumentar que la comunidad autónoma catalana, como la mía, la vasca, tiene una garantía completa de sus libertades individuales y de sus derechos colectivos que le permiten proteger su carácter de nacionalidad histórica y su identidad cultural dentro de España. Hablaré en un momento del caso británico. Pero antes una palabra sobre el derecho internacional público al que ha hecho referencia Miquel. El derecho internacional público tampoco contiene una normativa pensada para favorecer la independencia unilateral de una región dentro de un Estado. Y a cambio afirma los principios de respeto a la integridad territorial de los Estados y de inviolabilidad de fronteras. En nuestros días, el ejercicio unilateral de la autodeterminación solo puede tener sentido jurídico si no hay democracia en el Estado de origen, y es una circunstancia ligada a situaciones de descolonización consideradas como tales por las Naciones Unidas. Por otro lado, mi maestro Joseph Weiler nos ha recordado hace poco que el problema central y previo a la autodeterminación consiste en saber qué constituye un pueblo, es decir, cómo se identifica en primer lugar el sujeto del derecho. Weiler argumenta: a veces se dice que los principios de democracia y autodeterminación exigen poder decidir una región su futuro a través de un referéndum, pero por supuesto esta afirmación evita preguntarse antes quién es el sujeto político con derecho a determinar si una nación histórica, incluso si alberga varias nacionalidades, ha de desaparecer para que pueda tener lugar la secesión. ¿Permitimos a cada identidad cultural, política, lingüística en Europa que celebre un referéndum sobre secesión e independencia? La lista es interminable, dada la fantástica riqueza cultural de Europa. ¿Por qué no habrían de ser los franceses en conjunto, o los británicos en conjunto, o los italianos en conjunto, los que puedan decidir el futuro de su propio Estado? ¿Por qué no puede ser el conjunto de los ciudadanos españoles los que puedan decidir la ruptura de su reino? No hay una respuesta evidente a esta pregunta. En el ámbito puramente europeo, pasando del derecho constitucional y del derecho internacional público rápidamente al derecho comunitario, mi tesis es que los tratados, los valores, los principios, las normas de derecho comunitario en conjunto contienen un verdadero régimen antisecesión. Y, por supuesto,
este régimen no es una prohibición expresa, porque la Unión Europea no regula el supuesto de escisión de una parte de un Estado miembro, ni hay precedentes exactos. Pero la pretensión de separarse contradice los principios, los valores y las normas básicas europeas y desencadena una dinámica jurídica y política que desincentiva poderosamente la operación. Y, de hecho, la propia evolución de la integración europea, a pesar de la crisis actual del euro y de las vacilaciones y la pérdida de ambición y de momento de la integración, la propia idea de integración vacía de sentido la secesión de un territorio dentro de un Estado miembro. La integración europea, por decirlo claramente, no favorece las escisiones porque va en contra de los fines de la comunidad, pensada para unir y no para separar. El proceso de unidad europea ofrece otro enfoque del concepto de soberanía nacional. Y yo creo que la categoría que mejor define a sus componentes es la de Estados-nación transformados en Estados miembros. La integración se basa en el afán de unir preservando e incluso revitalizando las identidades nacionales de sus Estados. La integración europea ha fortalecido a los Estados que participan en el proceso, a la vez que los ha limitado de forma severa. En la Unión Europea, el nacionalismo, el proteccionismo económico son vigilados y controlados por el derecho y las instituciones. Y este mismo efecto limitador se hace sentir sobre las llamadas regiones políticas. Uno de los principios básicos de la integración es la no discriminación por razón de la nacionalidad. Uno de sus objetivos más loables es el pluralismo de lealtades, de modo que no haya efecto de suma cero entre la pertenencia a un Estado, a una región y a la propia Unión Europea. El derecho comunitario descansa así sobre un principio implícito de tolerancia constitucional que permite evitar situaciones extremas en las que haya que decir la autoridad final del nivel europeo o del nacional. Y esa tensión beneficiosa, argumentaría, entre la Unión y sus Estados miembros permite el desarrollo de la integración nacional compatible con la profundización en la integración europea. Es más, ambos procesos se desarrollan en paralelo y con protagonistas comunes. Además, la inserción de un Estado en esta comunidad política más amplia, que es la Unión Europea, una comunidad de derecho, contribuye al respeto y a la protección de minorías en el territorio de cada Estado. Es cierto que la Unión Europea acarrea el llamado déficit democrático, pero a la vez, en cada territorio dentro de cada Estado hay un cierto superávit democrático por el efecto de la pertenencia a la Unión. Porque la Unión Europea se basa en principios de libertad, democracia, respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho, principios que son comunes a todos los Estados miembros. Es decir, los Estados miembros, por su pertenencia a la Unión, están obligados a garantizar la democracia y la vigencia de los derechos humanos y libertades fundamentales en su seno. De este modo, se podría argumentar que ningún territorio dentro de un Estado miembro puede permitir el derecho de autodeterminación si el Estado miembro no ha conculcado antes el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, una comprobación de una situación extrema que corresponde hacer por unanimidad al Consejo Europeo. Es decir, si por parte de un Estado miembro hay convivencia pacífica, tanto en derecho internacional público como en derecho comunitario, la cesión de un territorio solo es posible partiendo del consentimiento del Estado o de una clara mayoría de la población de ese Estado miembro, siempre que así lo permita su Constitución. Me gustaría, en este punto, hablar de dos contradicciones de este principio que acabo de formular y que yo les llamo teorías del apadrinamiento. Hay un apadrinamiento buenista que básicamente lo que plantea en el caso español es que si estuviésemos muy cerca de que se produjera una secesión unilateral de una parte de nuestra nación, de nuestro Estado, lo que tenía que hacer el resto del Estado es preparar un pacto de escisión a la vez que se preparaba, negociando con Europa en nombre de esta región que se quiere extinguir, el ingreso rápido, inmediato casi, de esta región como nuevo Estado en la Unión Europea. Y esta tesis, que a mí me parece que es un apadrinamiento buenista, que no se sostiene, sin embargo, es formulada repetidas veces en foros en los que, al explicar que no hay escisión más permanencia, se dice que la propia permanencia tiene que garantizarla el resto de España del que se escindiría una región. Hay otro tipo de apadrinamiento, que yo creo que es un apadrinamiento más
perverso, más inteligente, que es el que ha puesto en marcha el Reino Unido. Y me gustaría decir una palabra sobre el caso británico. El caso británico se utiliza en estos días por algunos como ejemplo europeo, como precedente, pero es lo contrario, es una excepción que se explica desde las peculiaridades del sistema constitucional británico, muy flexible, una constitución no escrita, asentada sobre una unión de reinos. Como se sabe, el Gobierno de Londres ha pactado un referéndum con el Ejecutivo escocés sobre una hipotética independencia, y yo creo que lo que ha creado es un grave precedente interno, no europeo. Desde un punto de vista político, el ministro Cameron además sabe, como buen miembro de la clase alta británica, no es hipócrita sino cínico, que mientras controle la pregunta y el procedimiento, ganará la consulta del 18 de septiembre de 2014. Y lo que apuesta es que el líder escocés, Alex Salmond, pedirá otra ronda de negociación sobre competencias y recursos y que guardará en el cajón el intento secesionista durante algún tiempo. Escocia, en cualquier caso, fue un reino que se adhirió a un Estado multinacional, de acuerdo con el Tratado de Unión de 1707, y hay que recordar que desde esa fecha la gran mayoría de los habitantes de Escocia han participado a fondo y con notables éxitos en todas las empresas históricas del Reino Unido. El fenómeno nacionalista actual tiene un origen muy reciente y se ha desarrollado en buena parte en una década gracias a las consecuencias no queridas del plan de descentralización de Tony Blair, que transfirió amplios poderes a un territorio en el que pensaba que los laboristas siempre ganarían las elecciones. Y uno de los argumentos que más pesa en el debate a favor o en contra de la independencia escocesa es que el triunfo del sí en Escocia, de modo necesario, comportaría la salida de la Unión Europea de este territorio extendido. Los presidentes de la Comisión, Romano Prodi en 2004 y José Manuel Barroso 2 veces en 2012, han confirmado expresamente este extremo en distintas ocasiones. Este año, el Gobierno de David Cameron, me gustaría pensar, influido por la claridad con la que el Gobierno español ha subrayado estas reglas de juego ante las reivindicaciones soberanistas en nuestro país, publicó en febrero de 2013 su propio informe, con un anexo muy interesante sobre cuestiones de derecho internacional en relación a la independencia de Escocia, en la que los profesores Alan Boyle y James Crawford de Cambridge y de Edimburgo, respectivamente, llegan a la conclusión de que en una hipotética secesión escocesa el Estado británico seguiría siendo miembro de la Unión Europea y el nuevo Estado escocés quedaría fuera. Tendría que solicitar la adhesión, negociarla y lograr que los términos de ingreso se adaptaran a sus intereses, por mucho que quisiera seguir teniendo a la reina como jefe de Estado y a James Bond como símbolo nacional. La ironía es que Cameron hoy en día está contra las cuerdas de su partido, no por este tema de la independencia escocesa, sino por la defensa de la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, y ha prometido un referéndum de salida en 2017 si se cumplen ciertas condiciones. Y el voto escocés favorable a la independencia del Reino Unido aumentaría en el caso de una hipotética salida británica, porque en el fondo sería un voto escocés por la interdependencia europea. En resumen, el Estado de origen tiene un claro veto sobre la creación de un nuevo Estado a partir de una porción de su territorio si tenemos en cuenta el derecho internacional público y el derecho comunitario. Pero mi tesis es que también, en el caso de que la ruptura de un Estado miembro sea por pacto interno, por apadrinamiento, por consenso, este régimen antisecesión sigue funcionando. Y es que esto no es solamente un problema jurídico, es un problema también ético. Joseph Weiler, hace poco, en el mismo artículo al que me refería, sostenía que sería enormemente irónico que el proyecto de pertenencia a la Unión acabase creando un incentivo que diese sentido a la desintegración política. En contra de la secesión, Weiler proclama un deber europeo de gestionar la interdependencia, una disciplina de la lealtad y la solidaridad, y por ello, en el contexto europeo, desde un punto de vista de valores axiológico, no resulta aceptable proclamar una independencia de la necesidad de gestionar las diferencias políticas, sociales, económicas y culturales dentro de la comunidad política más amplia a la que se pertenece, sea un Estado miembro o la propia Unión. Todo el sistema europeo de pesos y contrapesos está orientado para favorecer el pluralismo de lealtades, no solo la europea y la nacional, sino también por reflejo la estatal y la regional. Y así las secesiones, pactadas o no, contradicen los valores sobre los que se sostiene el proyecto de integración. Algunos han interpretado el nuevo artículo 4.2 del Tratado de la Unión Europea como una garantía antisecesión. Este artículo
establece que la Unión respetará las funciones estatales esenciales, donde se incluye la garantía de la integridad territorial del Estado. Y al tratar este ámbito como una competencia exclusiva de los Estados, las decisiones nacionales al respecto no pueden ser revocadas por otras basadas en el derecho europeo. Esta es una lectura posible. A mí me gustaría proponer una lectura complementaria, porque la Unión Europea es la primera en no fomentar escisiones, tanto por razones de deber ser como prácticas. Y, por lo tanto, las escisiones no son una cuestión nacional, son una cuestión europea, le afectan profundamente a la Unión. Es un asunto común a todos los europeos. Y por ello tiene poco sentido político y jurídico simplemente fiarse de que hay una nueva garantía mediante este reenvío al derecho nacional. La Unión contiene un verdadero régimen antisecesión y hay que procurar que se despliegue cuando sea necesario. En el muy poco probable caso de que, teniendo en cuenta lo dicho hasta ahora, se consiguiese la escisión de un territorio comunitario a través un día de una declaración unilateral de independencia, sin pactos internos, sin apadrinamiento buenista, su resultado solo puede ser la creación de un nuevo Estado, un tercer Estado, que pasaría a ser un sujeto de derecho internacional y, para hacer efectiva esta condición, buscaría el reconocimiento de suficientes miembros de la comunidad internacional. Este nuevo Estado europeo, sí, pero fuera de la Unión Europea, necesitaría, para llegar a ser Estado miembro, su paso por el complicado y largo proceso de adhesión a la Unión. No basta con el deseo de permanencia a la Unión, ni tampoco con que en su territorio se hayan aplicado hasta el día antes las políticas comunes o esté vigente las normas sobre el mercado interior, incluso se utilice la moneda única. Tampoco, y este es un debate que vamos a ver dentro de poco, el que sus habitantes hayan tenido el estatus de ciudadanos europeos. Hay una tendencia a magnificar una sentencia de marzo de 2010 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Rothman contra Bavaria, en la que una región alemana había quitado la nacionalidad alemana a un ciudadano acusado de fraude y también, como consecuencia, este ciudadano había perdido su otra nacionalidad, que era austriaca. El tribunal creó el principio de que, al quitarle la nacionalidad europea a un ciudadano, cualquier Estado miembro tenía que hacerlo de manera proporcional, compatible con los principios de derecho comunitario. Simplemente esto. Sin embargo, el propio presidente Barroso, ante una iniciativa que venía precisamente de una petición de ciudadanos para que los miembros de un futuro Estado catalán siguiesen siendo, de acuerdo con esta doctrina, ciudadanos europeos, recordó que, de acuerdo con el artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la ciudadanía europea es solo adicional y nunca reemplaza a la ciudadanía nacional, y que, en la hipótesis de una secesión de parte de un Estado miembro, la solución tendría que ser encontrada y negociada dentro del orden jurídico internacional, que esto no quiere decir nada más que se aplicarían las normas de continuidad y sucesión de Estados, no que necesariamente tendría que haber esta especie de apadrinamiento exprés del que hemos hablado. De tal modo que, una vez que se sale del Estado de origen y se constituye un nuevo Estado, el Estado de origen es quien conserva su personalidad jurídica internacional y su pertenencia a la Unión Europea. Si el nuevo Estado consiguiera el reconocimiento por la comunidad internacional, afrontaría múltiples vetos para poder adherirse a la Unión, ya que formalmente tendría que negociar para ser candidato primero y luego para ingresar. La decisión de abrir el proceso de adhesión se toma por consenso, hay que abordar todos los capítulos temáticos, la Comisión es el interlocutor con el Estado candidato, y se plantearía un cúmulo de problemas institucionales, votos en el Consejo, número de diputados europeos, acceso a las políticas europeas del nuevo Estado candidato. Cada adhesión, además, como sabemos, se hace posible a través de una reforma sustantiva de los tratados, que hay que acordar en la fase final con la unanimidad de todos los gobiernos, con el refrendo de todos los parlamentos nacionales y posiblemente con la superación de alguna consulta popular en sitios como Dinamarca o Irlanda. Si, no obstante, se consiguiese la escisión, a pesar de este panorama, la independencia no lleva a la permanencia en la Unión, porque solo a través de la adopción primero por el nuevo territorio de la forma de tercer Estado y la superación de múltiples vetos se puede plantear su relación plena con la Unión Europea. Y hay que recordar, por lo menos esta ha sido la experiencia hasta ahora, que ninguna ampliación de la Unión Europea es una negociación entre dos partes iguales, sino es un examen de entrada en un club
por lo tanto, de la capacidad del candidato para cumplir criterios políticos y económicos dictados por los miembros del club. La salida de un territorio de un Estado miembro y su constitución en el Estado no da lugar de forma automática a esta capacidad política, económica y jurídica. Hay que crearla y demostrarla. No hay que menospreciar en la Unión de 28 que un Estado pequeño pueda ser interlocutor permanente y obligado de los principales Estados miembros y de las instituciones europeas. Antes tendría que pagar, aparte de hacer esta larga travesía del desierto, el coste de preparar un aparato estatal eficaz, capaz de negociar con éxito con Bruselas, una economía de mercado que funcione, los niveles de ayudas públicas, los incentivos fiscales, las subvenciones agrícolas, los fondos estructurales, el fondo de cohesión que recibe en estos momentos España son el resultado de negociaciones prolijas, revisables e inciertas en sus contenidos futuros. La gran pregunta entonces es si los Estados miembros facilitarían tanto la escisión de territorios como la adhesión de los nuevos Estados resultantes. Yo creo que si la escisión ha sido forzada de modo unilateral por el desarrollo de un nacionalismo excluyente y discriminador, sería muy difícil argumentar que se dan las condiciones políticas en el territorio extendido para aspirar a la pertenencia a la Unión. La clave es el riesgo de contagio. Otros Estados miembros que temen escisiones en su territorio limita de forma muy tajante la benevolencia con la que estos gobiernos facilitarían la creación y la adhesión de nuevos Estados miembros a partir de regiones. Un escenario de decisiones encadenadas no solo debilitaría a los Estados, sino a la propia integración europea, que no podría absorberlos fácilmente. En definitiva, los gobiernos no alientan secesiones en el territorio de la Unión Europea. La Unión de hoy lucha día a día con una estructura de toma de decisiones sobrecargada, con una solidaridad débil, en plena crisis de la moneda común. Las reclamaciones de independencia son tensiones añadidas al estrés de gobernabilidad de la zona euro. Y la tendencia actual a la hora de determinar el peso de cada miembro en las instituciones comunitarias, y esto ha sido bien visible en la negociación de Nice de 2000, como en la Constitución Europea de 2004 o en el Tratado de Lisboa de 2007, es una clara división entre pocos Estados grandes y muchos pequeños, un puzzle muy difícil de encajar en cuanto a distribución de poder institucional, lo cual permite anticipar resistencia a un crecimiento del número de Estados pequeños en la futura Unión, sobre todo si son surgidos de una desmembración de los actuales Estados miembros. Termino para dar paso a un debate que seguro que será mucho más interesante que este pequeño recordatorio de las reglas del juego. En definitiva, la clave para abordar el debate actual sobre los distintos proyectos de secesión planteados en la Unión es una realidad básica. Ni España ni el Reino Unido son ya solo Estados-nación. Ambos han sido transformados por su pertenencia a una comunidad política más amplia y son Estados miembros. La dimensión Unión Europea refuerza la tesis de que con los proyectos de secesión todos pierden. Si se consiguiese poner en pie un nuevo Estado europeo al margen de la Unión Europea, se estaría haciendo un sacrificio de intereses objetivos en aras de una pasión. El objetivo de la operación llamada ampliación interna, es decir, escisión más permanencia en la Unión Europea, es sencillamente inalcanzable y por muchos problemas que tenga la Unión Europea, de nuestros días fuera hace mucho más frío. El proceso europeo, finalmente, me gustaría subrayar que contribuye todavía hoy a desenmascarar concepciones anticuadas y peligrosas de la soberanía nacionales o regionales y sirve para preservar, limitar y renovar las identidades nacionales. En medio de la crisis del euro, de la que afortunadamente empezamos a salir, todavía hoy la Unión cumple esta valiosa función. Muchas gracias.